Bueno, dándole continuidad a nuestro programa, a continuación sigue Oscar Vegas Caño. Él es ingeniero industrial, magíster en administración, especialista en gerencia empresarial y gerente de seguridad industrial Drummond. Nos va a dar una conferencia sobre factores claves para la sostenibilidad, una cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Oscar Vega, muchísimas gracias por su amable presencia. No sé, profe Palomino, si quiere hacer alguna intervención en particular. Muchas gracias, no, agradecer al ingeniero Oscar Vega esa diferencia que ha tenido con la Universidad del Tolima para acompañarnos. Sabemos de sus ocupaciones y nos agrada tenerlo. Es muy elogioso, de verdad, es un honor tenerlo. Todos conocemos de la multinacional Drummond, una de las grandes compañías mineras a cielo abierto, y dispongámonos entonces a escuchar la experiencia que nos trae el ingeniero Oscar Vega. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero inicialmente darle los agradecimientos a la Universidad del Tolima, a la coordinadora Rita Castro, a Jennifer Prada y por supuesto a mi gran amigo, el doctor Jesús Palomino, a quien le mando un fuerte abrazo por esta oportunidad que para mí, más que un orgullo, es un honor que me permitan formar parte de este ciclo de conferencia, de este segundo congreso que está orientado fundamentalmente a la prevención o a la cultura de sostenibilidad, la sostenibilidad de la prevención de riesgos laborales. Para mí, como menciono, es un honor estar aquí. Mi nombre es Oscar Vega. Realmente mi nombre es Oscar Joaquín Vegas Caño. Acá en la costa nos quitamos mucho el segundo nombre, pero bueno. Vivo en Cartagena, soy cartagenero de crianza, realmente nací en Magangué, estuve allá hasta muy pequeño. Magangué es el segundo municipio del departamento de Bolívar. Desde muy pequeño, pues mis padres nos trasladaron acá a mí, a mis hermanos y a mí. Aquí estuvimos, íbamos a nuestro pueblo, a quien llevamos en el corazón, en vacaciones, y todavía pues cada vez que tenemos la oportunidad vamos. Soy ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, soy ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, tengo una maestría en administración, pero más que eso, pues soy una persona que me gusta el canto vallenato, canto, no soy cantante, pero digamos que siempre he crecido y he madurado desde el punto de vista en que uno siempre tiene que tener un equilibrio entre la parte racional y la parte abstracta. Y fundamentalmente, a veces el trabajo, las responsabilidades nos pueden mantener inmersos en una situación que el descansar o el relajarse no necesariamente es dormir más, sino otra actividad que le permita a uno desestresarse y buscar ese equilibrio, lo que dice Stephen Covey como el séptimo hábito, que es afilar la sierra. Entonces, en ese orden de ideas, con unos amigos, cantamos y hacemos algunas cositas interesantes. Me gusta mucho la astronomía, soy astrónomo aficionado. Pero, en fin, en términos generales, también quiero que sepan que soy todavía un aprendiz de la seguridad y la salud en el trabajo. Son un poquito más de 30 años de estar laborando, de vida laboral, casi 25 años de ellos dedicados a la seguridad y la salud del trabajo. He tenido la oportunidad de ver cómo se ha variado todo el tema, lo que tiene que ver con el sistema de riesgos, cómo ha variado desde que era Seguro Social hasta hoy día lo que tenemos ya a partir de la Ley 1562 del año 2012. Actualmente soy el gerente de seguridad industrial de Drummond Limited en Colombia. Drummond es una compañía minera dedicada fundamentalmente a la explotación, extracción y comercialización de carbón mineral. Tenemos dos sedes importantísimas, la operación minera que queda en todo lo que se llama el corredor minero, muy cerca de lo que es las aguas de Ibirico y la Loma, en el Cesar. Y de allí el carbón que extraemos lo trasladamos vía férrea hacia las operaciones que tenemos en Ciénaga, Magdalena, que es donde recogemos todo, recopilamos todo el carbón, lo apilamos, lo separamos por calidades y de allí por bandas transportadoras encapsuladas lo despachamos a los barcos independientemente o más bien dependiendo del sitio de destino al que vaya.
Me han invitado para que comparta un poco con ustedes acerca de lo que, de cultura y más que todo de la sostenibilidad de una cultura de prevención en riesgos laborales. He tenido la oportunidad de participar de congresos, de foros nacionales e internacionales. Además de ello, me siento orgulloso de tener a mi alrededor un grupo de amigos, de colegas que tienen mucha experiencia, y también la práctica que hemos implementado en la compañía me ha permitido conocer un poquito alrededor de este tema, de la cultura. Y por eso quiero pedirles el permiso para compartirles y para que en cualquier momento pues se sientan, bien sea durante la conferencia o cuando termine la conferencia, con las inquietudes que tengan, que a bien yo pueda responderles, y mis datos quedarían o quedan a disposición de ustedes por si en el eventual caso en que consideren que mi opinión puede ser valiosa para responder algunas de sus inquietudes o alguna orientación. Siempre que pienso en lo que es cultura de seguridad, se le vienen a uno muchas cosas. Es fácil hablar cultura, es muy sencillo mencionar la palabra cultura, pero a la hora de aterrizar eso de cultura nos queda bastante complicado. Como dice uno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Queda en una exposición, en una presentación de 45 minutos o de una hora, o inclusive en un congreso, que podamos todos navegar alrededor de lo que es la cultura. Y mucho más, identificar aquello que consideramos clave para que esa cultura sea sostenible en el tiempo. Dicho sea de paso, es lo que tenemos que buscar. Aquí la idea, y muy bien nos los ha mostrado, todo el cambio que ha tenido el sistema de riesgos laborales, de cambiar o de modificar lo que antes era un programa de salud ocupacional a un sistema de gestión. Ese mensaje muy claro que nos envía, digamos, el ministerio alrededor de ello es que la seguridad y la salud del trabajo debe gestionarse. Y debe gestionarse con base en lo que tienen todos los sistemas de gestión, que es sin duda alguna el mejoramiento continuo. Ese mejoramiento continuo es lo que nos permite sostenernos. Desde el punto de vista financiero, ese mejoramiento es lo que hace que las empresas sigan siendo sostenibles. Entonces, voy a iniciar mi presentación dejando esta reflexión. Cuando hablamos de una cultura, y específicamente una cultura de seguridad y salud en el trabajo para prevención de todo lo que son los riesgos laborales para enfermedades y accidentes, y queremos alinearla con lo que esa cultura debe ser sostenible, tenemos que partir de un principio fundamental, y es que esa cultura de seguridad no solamente es hacer sostenible para la prevención de accidentes y enfermedades, sino que tiene que ser sostenible para apalancar la sostenibilidad del negocio. Porque todos estamos de alguna manera en un negocio, y el objetivo de todo negocio es precisamente, cualquiera que sea una producción de bienes o de servicios, es ser sostenible en el tiempo. Y allí contribuimos nosotros, ahí entramos nosotros, los profesionales de seguridad y salud, las estrategias de seguridad y salud, los programas que se implementen en seguridad y salud, el sistema de gestión en seguridad y salud llega a ser un factor clave de éxito, apalancador de la sostenibilidad de la empresa. Entonces, no es algo completamente separado, forma parte de todo el andamiaje que conforma una organización, de todo un site. Y permítanme hacer esta analogía de manera muy respetuosa. Es como el cuerpo humano. En el cuerpo humano nosotros tenemos muchos sistemas que están trabajando, pero ninguno es independiente del otro. En una organización podemos tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, un sistema de calidad, un sistema ambiental, un sistema de responsabilidad social, muchos sistemas, de igual manera como los tenemos en el organismo, pero todos tienen que estar interconectados. Mi cuerpo no puede funcionar si uno de esos sistemas no funciona de manera eficaz. Entonces, el mensaje aquí de inicio a lo que quiero compartirles es que fundamentalmente lo que vayamos a trabajar y lo que estemos trabajando en cultura de seguridad y salud, tenemos que asegurarnos que lo que vayamos nosotros a identificar como factores clave de éxito van a ayudar a apalancar y a la sostenibilidad, más que de la seguridad y salud del trabajo, es decir, a la prevención de accidentes y enfermedades, a apalancar la sostenibilidad de la organización. Es muy importante, digamos, interiorizar
eso de que no somos un ente completamente independiente. Quisiera que me confirmaran si ven la presentación. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los factores clave para la sostenibilidad de una cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Como lo mencionaba al principio, cuando uno escucha la palabra cultura y cada vez que estoy en alguna disertación con amigos, un conversatorio o un espacio tan interesante y tan importante como estos, porque estos congresos sin duda alguna se convierten en un factor clave de éxito para apalancar lo que todos queremos. Cultura, ¿pero qué es cultura? Es que cultura, como decía yo, es fácil mencionarlo, es muy fácil decirlo, pero al final la cultura uno pudiera utilizar las definiciones que coloquialmente o académicamente nos han enseñado, y es que la cultura no es más que ese conjunto de hábitos, de costumbres que identifican una población en particular. Eso es cultura. Está la cultura. En Colombia tenemos una cultura que nos identifica, a diferencia de la cultura venezolana o la cultura americana. Nosotros tenemos nuestra propia cultura de ser, pero incluso dentro de Colombia tenemos diversas culturas, culturas por regiones geográficas, culturas que tienen que ver muchísimo con la forma, con nuestra gastronomía, con nuestras costumbres, con la forma, inclusive con la música que escuchamos. Y eso nos identifica. En ese orden de ideas, pues no hay cultura ni buena ni mala, simplemente son culturas. Y lo que debemos nosotros es asegurarnos de que esa cultura esté orientada y se fortalezca hacia el objetivo que andamos buscando. Ingeniero, excúseme, ¿podríamos por favor ponerle en modo presentación para que se pueda ver mejor? Mucha gente se conecta por celular. Yo la tengo en presentación. Ahora sí la tengo en presentación. No, presentación de la pantalla total. Es que estamos viendo al lado las otras diapositivas. Ah, ok. No, de acuerdo. Yo estoy colocando aquí. Eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, mencionaba el hecho de lo que es la cultura, ¿cierto? Y yo quiero aquí iniciar mi charla, o parte de lo que ya llevo yo en el inicio, es hablando un poco de quiénes somos, de dónde somos. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros no podemos hablar de cultura organizacional o cultura empresarial, así sea de seguridad y salud en el trabajo, si primero no sabemos quiénes somos nosotros. ¿Cómo es la cultura en mi casa? Mi padre, ¿de dónde venía? ¿Qué me enseñó? ¿Cuáles son mis costumbres en este momento? Como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como tío, como amigo. ¿Cuál es mi cultura? Porque eso es lo que somos nosotros cuando llegamos a un conglomerado, en una organización. Y de ahí en adelante esa cultura, para que sea sostenible en mi hogar, por ejemplo, no puedo perder de vista que el esfuerzo que hizo mi padre y que hizo mi madre, en nuestro caso particular, y que nos educó, nos enseñó, nos formó, nos dijo y nos decía y nos insistía, siempre camine con la frente en alto. Los valores, la honestidad, la responsabilidad, todo ello que nos inculcó a través del ejemplo, porque también tenemos que partir de la base que muchos de nuestros padres no tuvieron esa oportunidad que tenemos nosotros, que tuvimos nosotros y que tienen nuestros hijos, que tienen los estudiantes de la Universidad del Tolima, por ejemplo. Y con esos valores nos criaron, y así fuimos nosotros, y nosotros hemos cumplido y tenemos la obligación moral de transferir toda esa cultura hacia nuestros hijos, en este caso en particular hacia mis hijas. Pero cuando hablamos de cultura y de conjunto de hábitos que identifican una población, pues tenemos que identificar que en ese orden de ideas, pues en un proceso, en una entidad, llámese comunidad, llámese empresa, llámese el hogar, pues hay personas, hay procesos, hay procedimientos, hay recursos, hay un sinnúmero de variables que intervienen en esa situación. ¿Por qué ocurren los accidentes? Si estamos hablando ya de cultura de seguridad, y hablé y mencioné un poquito el tema de valores. Es bien interesante conocer eso, saber cuando vamos a trabajar en una cultura, ya tenemos una cultura en la organización y queremos hacerla sostenible, porque la cultura per se es un paradigma que hay que tener bien claro y que romper, casi que diría yo. Es que el hecho de que tengamos una cultura y que esa cultura vaya en mejora, no quiere decir que no puedan ocurrir accidentes.
pueden ocurrir y ocurren, porque hay una variable importantísima dentro de la materialización de los accidentes y los expertos de esto pueden confirmarlo muchísimo más, y es el tema del factor humano. Trevor Klebs, el padre para mí de la seguridad industrial en la ingeniería de procesos, ingeniero químico, decía, siempre que una tarea vaya a ser desarrollada por un ser humano, existe una alta probabilidad de error humano. Entonces, es importante saber en nuestra organización, porque así como mencioné que hay cultura nacionales, hay culturas regionales y culturas de ciudades, pues también hay culturas empresariales diferentes. Dos empresas que fabriquen el mismo bien o el mismo servicio, que lo produzcan, no quiere decir que van a tener la misma cultura. Pero lo importante y lo interesante es que cada cultura, que cada empresa, que cada organización se conozca a sí mismo. ¿Por qué ocurren los accidentes? Esa respuesta hay que decirla de una manera profunda, bien elaborada, bien disciplinadamente, con argumentativa. ¿Por qué adoptamos actitudes temerarias? ¿Por qué los trabajadores toman decisiones a riesgo? ¿Qué los motiva? ¿Por qué los trabajadores o nosotros menospreciamos los riesgos? Si el riesgo se ve, si es que el cable estaba, por ejemplo, no estaba cubierto, estaba pelado, como decimos en la costa, o el cuchillo tenía filo, ¿por qué? ¿Por qué él no vio eso? ¿Por qué nos queda fácil decir en una investigación de accidente es que el operador o el trabajador, el mecánico, cometió un error porque menospreció el riesgo? Eso es muy fácil de decirlo, pero termina al final siendo una frase de cajón. Pero aún así, pensemos también en la posibilidad en que, aún conociendo los riesgos y aún tratando de no menospreciarlos, tenemos una baja percepción del riesgo. Nosotros vamos conduciendo en nuestras ciudades y vemos cómo delante de nosotros va un taxi o va un bus, y el bus, por X o Y motivo, va una persona que quiere cruzar de un andén a otro, se bajó del bus, vemos que hay una cebra que es la indicación de la zona peatonal, pero vemos a una madre con su niño que no utiliza la cebra, sino que trata de coger el camino más corto y se mete entre los vehículos. Entonces, la mamá lleva al niño agarrado, así ha sido a ella. Le está diciendo, lo está protegiendo, lo está cuidando, y seguramente le dice, cuidado, cuidado con los carros, pero lo está colocando a que no, el mensaje que le está diciendo es, la cebra no es importante, hay que cruzar por donde haya que cruzar, lo único que hay que estar es pendiente. Entonces, ella puede que esté tratando de estar atenta a los riesgos, pero de alguna manera tiene una baja percepción del riesgo porque no comulga con esa cebra, con esa control operacional, con ese control administrativo, y así hay muchos casos. Hay casos, situaciones que han ocurrido y que yo los he vivido con compañeros de trabajo, que en la empresa tenemos unas normas estrictas, por ejemplo, de etiqueteado y bloqueado para los electricistas, pero uno se entera después que X o Y trabajador falleció en su casa haciendo una conexión eléctrica porque allá no aplicó los controles, porque los controles se aplican solamente en la parte laboral, pero no se aplican en la casa. Entonces, hay muchas situaciones en el cotidiano, en las cotidianidades que se nos están presentando. ¿Por qué las personas no aplican los estándares, los procedimientos? Se supone que están bien escritos, que lo hicieron unos expertos. ¿Por qué no creemos en la seguridad y la salud del trabajo? En última, esa es la pregunta interesante. Para ti, ¿qué es la seguridad y la salud del trabajo? ¿Qué nos motiva? ¿Actuamos verdaderamente por motivación? Y en ese contexto, porque es que para hablar de cultura tenemos que hablar de quiénes somos nosotros. Hace años aprendí esta frase, y es que una empresa es lo que su gente es. Y nosotros, los seres humanos, desde la óptica de los expertos en los comportamientos, que son los psicólogos, pues nos han enseñado a lo largo de los años que nosotros nos movemos, digamos, en un iceberg, en un triángulo de posibilidades de varios niveles. Ese triángulo tiene en la parte superior los comportamientos, tiene en la parte media los modelos mentales, pero al final la base, lo que soporta ese triángulo, son las creencias y los valores. Si lo miramos en otra perspectiva, entonces observamos que los comportamientos, y lo que quiere ilustrar este slide, es que los comportamientos son lo visible, pero los modelos mentales y las creencias no las vemos. Ojo vemos, corazón no. Es un heurístico antiquísimo. Ojos vemos, corazón no. Pero es así. Muchas veces lo que estamos viendo en el trabajador son esos comportamientos. ¿Por qué no sigue el procedimiento? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Pero ¿qué hay debajo?
en sus creencias y en sus valores. Y cuando uno navega un poquito más en ese mar, en esa profundidad, en ese océano, se encuentra que hay unos valores y unas creencias que son propias del individuo en cuanto a su valentía, en cuanto a su agresividad, en cuanto a su temeridad, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su transparencia y los modelos mentales. Pues es muy fácil a veces en las organizaciones utilizar la palabra, es que hay que trabajar en equipo, pero se nos queda como una frase de cajón. Pero el modelo mental es, yo sí verdaderamente concibo como un sesgo importantísimo aferrado a mí, que debo trabajar en equipo, es un modelo, debo colaborar, colaboro con el otro. Si veo a un compañero que está a riesgo, que no está utilizando los EPP o que por el contrario no usa un procedimiento o no bloqueó un circuito eléctrico, yo colaboro, me acerco donde él, o esto no es mío, o porque es que él se va a molestar si me dice algo. Entonces, para trabajar en los temas de cultura, lo primero es que tenemos que conocernos nosotros exactamente cómo vamos. Si la cultura es pudiéramos aceptar esa definición que es el conjunto de hábitos y de costumbres que identifica a una población en particular, entonces, ¿qué es cultura de seguridad en SST? ¿Qué será eso? Yo me he atrevido a definirla de esta manera. Una cultura de seguridad es lo que somos y lo que hacemos con disciplina en un ambiente de prevención. Esa es una definición que he adoptado, que la he definido y así la he presentado. Somos lo que somos y lo que hacemos, pero ¿con qué? Con base en una disciplina en un ambiente de prevención. Entonces observen que una cosa es lo que somos y lo que hacemos, pero sin ninguna orientación. Pero cuando lo que somos y lo que hacemos, lo hacemos con una disciplina, con método, pero además de eso, teniendo en cuenta que todo tiene que ser ambiente de prevención y así se mueve el supervisor, el coordinador, el líder, el trabajador, el mecánico, el administrativo, la de recursos humanos, el gerente, que todo lo que ellos hagan, que caminen, que cuando vayan a una oficina, que cuando estén interactuando en una reunión, en un almuerzo, todo esté bajo un ambiente de prevención, ya empieza entonces a dispararse algo que es esa, digamos, esa sustancia, por decirlo así de una manera metafórica, que nos va a estar interiorizando en nuestro ADN la disciplina y el ambiente de prevención, porque es que la cultura es lo que llevamos por dentro. Entonces tenemos que buscar que todos esos valores, que todas esas variables que forman parte del comportamiento humano, de la forma como actuamos, como pensamos, ojalá podamos definirla de una manera organizada para que se pueda inculcar como un valor y de ahí en adelante ese valor hay que convertirlo en algo que se llama la repetición para que haya recordación. No puede haber recordación si no hay repetición. Al final eso es un compromiso. Todo esto aquí se convierte en un compromiso fundamental. Pero lo que verdaderamente le da una sostenibilidad a esa cultura es que, como menciono, debe haber método y disciplina. Y tengo que detenerme en este aspecto importantísimo. Y es que la seguridad y la salud en el trabajo tienen tres, por así decirlo, factores que la sostienen. Por un lado, tenemos una responsabilidad moral, no solamente como compañía, como personas jurídicas, sino como personas naturales. El mismo presidente de la compañía, el supervisor, el trabajador, tenemos la responsabilidad moral. Esa responsabilidad moral de asegurar que todos nuestros compañeros de trabajo, incluyéndonos, podamos regresar a casa sanos y salvos, tal cual como regresamos en la mañana. La responsabilidad moral de cuidar vidas. Eso es un principio fundamental y eso tiene que estar arraigado en nosotros. En la medida en que a mí me duela la otra persona y que la seguridad tienda a ser más humana, es el cambio que se ha visto en los últimos, diría yo, 10 años. Por eso a mí me gusta y me apasiona muchísimo el eslogan que ha implementado el Consejo Colombiano de Seguridad, y es compartimos abrazos, porque la seguridad tiene que ser humana. Si la seguridad no tiene esa parte, la seguridad de salud no tiene esa parte moral bien arraigada, créanme que vamos a estar todavía teniendo esos vacíos, esas zonas grises en la base del triángulo, que es sin duda alguna los valores y las creencias.
la satisfacción moral que hay cuando recibimos ese reconocimiento tácito, ese reconocimiento que no vemos, ese reconocimiento invisible de la sonrisa que esboza una esposa, un esposo, un padre, una madre, un hijo, cuando llega nuestro colaborador a su casa. Ese es el mejor reconocimiento que hay. Pero también tenemos una responsabilidad legal y social. Tenemos una responsabilidad social porque nosotros como persona jurídica, como empresa, no estamos alejados de un todo, formamos parte de una sociedad, de una comunidad, de un barrio. Nos identifican por ello. Hoy día, digamos, la valoración de las compañías y hacia donde tiende el mundo es a ser sosteniblemente, socialmente más responsable. Hoy uno mira, digamos, los informes GRI, que son los Global Reporting Initiative, que tienen las compañías, y nos damos cuenta que el GRI en su interior identifica unos factores que cada compañía debe medirse y le da mucha fuerza a la parte social. Entonces tenemos esa responsabilidad social de aportar, digamos, un desarrollo a la zona, a la región. Pero también tenemos una responsabilidad legal, porque es que le debemos esa obligación al gobierno, a nuestras leyes. Y el gobierno y nuestras leyes, y el Ministerio de Trabajo en particular, y el Ministerio de Salud, pues establecen unas normas de conducta, por así decirlo, para que todos hagamos lo mismo. Una normatividad y una normatividad que año a año, día a día, ha venido fortaleciéndose, buscando ser de entorno y digamos, de un entorno global, de clase mundial. Porque tendría uno que pensar un poquito que todos estos temas de sistemas de gestión surgen desde la misma OIT, cuando la OIT, al ser nosotros firmantes, nos motiva, nos casi que nos obliga, entre comillas, y nosotros adquirimos esa responsabilidad de adoptar sistemas de gestión, y el gobierno lo coloca en unos requisitos. Entonces tenemos esa responsabilidad social de cumplir las leyes, de conocer las leyes, de interpretarlas en todo su ancho y su largo, y de apoyarnos, por supuesto, en los expertos en los temas legales. Pero también tenemos una responsabilidad económica, y es que la seguridad y la salud en el trabajo tiene que generar valor, porque somos una unidad de negocio dentro del negocio. Y es que los accidentes generan pérdidas, bien sean daños a la propiedad, eso cuesta. Cuando hoy día estamos trabajando en una reducción en costo por toda la situación que estamos viviendo por la pandemia, y no obstante, aunque no tuviéramos esa, tenemos que estar trabajando prevenir, porque un accidente por daño a la propiedad pues cuesta mucho dinero. Los accidentes que le generan lesiones, los accidentes de trabajo, pues generan incapacidades, y esa incapacidad cuesta. Entonces todo esto es un equilibrio que hay que mirarlo. Ninguna es independiente de la otra. Todos tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Por ello, la cultura, y resumiéndola, y ese, digamos, es el foco central de lo que he estado compartiendo con ustedes, es lo que somos y lo que hacemos con disciplina en un ambiente de prevención. Es importante mencionar lo que los sistemas de gestión en seguridad y salud aportan. El mismo decreto 1072 del año 2015, en toda su estructura, nos muestra un camino que debemos ser, además de responsables por cumplirlo, también debemos ser motivados, porque está basado en todo el ciclo PHBA del mejoramiento, y nos obliga a implementarlo de una manera organizada. Casi que el 1072 lo que nos presenta es una forma de poder, lo que ya estamos haciendo en las organizaciones, poder organizarlo para que verdaderamente cumpla con su objetivo, que es la prevención de los accidentes y las enfermedades. Esta es una reflexión. Si en mi organización hay un sistema de gestión, cumple el 1072 y estamos certificados, por ejemplo, bajo la norma internacional ISO 45001, uno debería mirar cuál ha sido el impacto de ese sistema de gestión. Si yo veo que la accidentalidad se mantiene, si veo que los accidentes puede que sean pocos, pero de alguna manera se están repitiendo, si yo veo que el comportamiento de las enfermedades, el mismo efecto o las consecuencias de
actos inseguros, de condiciones inseguras, de orden y aseo, pero estoy certificado. Pero es que también cumplo con el 1072. Y ahora que hice la evaluación, la autoevaluación que debemos hacer a final de año, me fue muy bien y saqué 95. Pero la accidentalidad me está mostrando otra cosa. Entonces uno tiene un sistema de gestión, pero el sistema de gestión va para la derecha y la accidentalidad y las enfermedades laborales van para la izquierda. Entonces, no es así, porque no es el sistema de gestión el que tenemos que orientar. El sistema de gestión, y tengo que decirlo, nos brinda elementos para una cultura sostenible. Lo que sucede, mis estimados amigos, es que debemos ser lo suficientemente críticos a la hora de interpretar muy bien los elementos y a la hora de implementarlos en la organización, adecuarlos a nuestra organización para que verdaderamente el sistema trabaje para nosotros. Si yo miro que una accidentalidad va en una dirección, básicamente la conclusión es el sistema no está trabajando para nosotros. Y cuidado, tenemos todos los formatos diligenciados y tenemos todos los procedimientos y hacemos a las actas de las reuniones las hacemos en unos formatos bien bonitos y les tomamos evidencia, hacemos unas inspecciones que dan ganas de enmarcarla y tenemos unas auditorías, mejor dicho, para que se gradúen como summa cum laude. Pero no me dicen nada. Entonces, cuidado, nosotros estamos trabajando para el sistema. Y esa es la vía equivocada. Es el sistema el que tiene que trabajar para nosotros y por eso habría que hacerle reingeniería. Entonces aquí va el primer mensaje. A los que tenemos sistema de gestión, que lo debemos tener ya bajo el 1072, tenemos que asegurarnos que el sistema verdaderamente me esté mostrando el camino al mejoramiento. Los que estén certificados, pues mucho más aún, pero tienen que estar alineados completamente estos sistemas. Pero hay información para ser sostenible. Una siguiente paso que de lo que tenemos que hacer nosotros teniendo el sistema, conociendo nuestra cultura, conociendo a nuestra gente, con nuestras responsabilidades, es saber en qué nivel estamos de cultura. Y para muchos de nosotros es conocido, hay muchos instrumentos para medir la cultura, muchísimos instrumentos, se los digo con conocimiento de hecho, pero este es un instrumento validado de talla internacional, casi que de clase mundial. Lo interesante a uno utilizarlo es que uno puede compararse con empresas de clase mundial en seguridad y salud del trabajo. Y esa metodología de Bradley, que fue un trabajador de DuPont, que él fue el que se diseñó este proceso y que luego fue mejorado por ellos mismos y por supuesto patentado, es una marca registrada, nos presenta que las culturas tienen 4 niveles. Hay 4 niveles de cultura. Y que dependiendo del nivel de la cultura, así será la accidentalidad. En la medida en que un nivel básico, iniciador, es un nivel reactivo. Es un nivel donde tenemos una alta accidentalidad. No estamos haciendo nada. Ocurrió un accidente, enseguida, ¿qué hay que hacer? No, ahí tienen que usar los guantes, listo. Guantes a partir de la radiación correctiva, guantes. Estamos siendo reactivos. Pero luego viene otro nivel que se llama el dependiente. Hemos mejorado la accidentalidad, y esto es demostrable, ¿eh? La accidentalidad está disminuyendo, pero todavía somos dependientes. ¿Dependemos de quién? De un supervisor. Si el supervisor que está allí no le dice al trabajador que lo use, el trabajador seguramente no lo va a hacer. Pero peor aún, cuidado, y el supervisor es el que da ese ejemplo. Entonces es dependiente de quién, de un CISO o de un HCE o de un profesional de seguridad y salud del trabajo. El profesional de seguridad del trabajo está caminando por la planta, por la factoría, por la organización, ve un trabajo allá, unos señores están trabajando, mecánicos, operadores, ve el supervisor, ¡oh, sorpresa! No están siguiendo las normas de seguridad y ahí está el supervisor. Llega el de seguridad, da la retroalimentación y se usa y se hace. Y peor aún cuando entonces ocurre algún accidente y viene la pregunta, ¿y el de seguridad y salud no fue? O algunos supervisores dentro de su, digamos, dentro de su espontaneidad y nos pueden decir en algún momento, hace rato que seguridad y salud no van por allá a visitarnos en el área y es importante que vayan para que nos digan dónde están los riesgos. Entonces es una cultura dependiente. Está mejor que la reactiva, pero no es deseable. Ya esta cultura independiente es cuando yo me cuido yo mismo y la interdependiente es cuando definitivamente ya yo me preocupo por el otro. Este es el estado ideal, aquí es donde debemos estar. Quiere decir que si nos medimos y estamos aquí, debemos inmediatamente trazar una estrategia para fortalecer esa cultura. Observen que si yo estoy aquí, aunque yo esté en el nivel reactivo,
y trazo un plan para trabajar hacia allá, ese plan de mejoramiento apalancado en mi sistema de gestión es el que me va a permitir ser sostenible. Yo voy a ir construyendo sostenibilidad, porque al disminuir los accidentes, disminuiré incapacidades, disminuiré daños a la propiedad, disminuiré costos, estaré contribuyendo a que la compañía siga siendo sostenible. Pero por la otra parte podemos ver otra curva interesante que también nos propone Dupont, y es la curva de algo para que vayamos inmediatamente cimentándolo dentro de esta, digamos, dentro de esta conferencia, y es la disciplina operacional y la generación de valor. Eso es algo que debemos inculcar en todas personas. Cada persona de la organización debe tener claridad de cuál es su contribución a generar valor en la compañía. Y la disciplina operacional no es más que eso que me permite a mí hacer lo correcto, siguiendo los procedimientos de manera correcta siempre. No cuando esté mi supervisor o no de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos pues nos damos un coffee break. No, señor. La disciplina operacional, como su nombre lo indica, es hacer las cosas correctas en el tiempo correcto siempre que se requiera. Esa, dentro de los niveles reactivos y proactivos, pues también existe ese crecimiento. Una disciplina operacional en el nivel reactivo, donde tenemos alta accidentalidad, es muy pobre, es muy incipiente, y por ello debemos fortalecerla para que de allí vaya creciendo. Este es el estado ideal, poder trabajar a disminuirle la accidentalidad, trabajando en un proceso de disciplina operativa, pero todo ello con base en una estrategia que me permita asegurar la sostenibilidad de esa cultura, porque el tiempo en que una organización demora en el área reactiva o en el área dependiente o en el área independiente, nadie pudiera decir si esos son meses, si son años o si son lustros. Una empresa puede demorar 15 años en el reactivo y pasar del reactivo al dependiente puede demorar 5 años, y aquí se va achicando, se va cortando mucho más la distancia, pero todo el proceso puede tomar 5 años, 10 años, 15 años. Eso va a depender de la estrategia y del compromiso gerencial. Pero sin duda alguna lo que va a permitir que esto caiga por sí solo no solamente es la parte de seguridad y la salud, sino todas las demás sistemas trabajando para que tengamos un sistema de disciplina operativa, que a través de esa disciplina operativa el trabajador sepa que tiene que seguir los procedimientos, que tiene que seguir las normas, que tiene que usar los EPP, y ellos, sin querer queriendo, como dice la expresión coloquial, va a ir anulando la curva de la accidentalidad hasta que logremos este estado de disciplina operacional. Insisto, no es fácil establecer los tiempos, pero sí es, digamos, factible y operacional, que uno desde el punto de vista de la estrategia de la organización se trace un plan. Si ese plan lo trazamos a 5 años y vamos midiendo la cultura eso nos va a permitir ir ajustándonos, pero sobre todo involucrando a las personas. Observen que lo que tiene que ver con los estados reactivos y dependientes, se necesita un liderazgo muchísimo mayor, pero muchísimo mayor, un liderazgo de todos los niveles. Casi que el HC, el CISO, el profesional de seguridad y salud del trabajo, queda por allá guardadito, porque es que por eso hay una expresión también muy de la década de los 90, y es que el departamento, alguna compañía en Barranquilla tenía un lema en la década de los 90 que decía: nosotros tenemos el departamento de seguridad industrial más grande de todo el planeta, porque la empresa tenía 350 trabajadores y el departamento de seguridad industrial tenía 350 miembros. Entonces, eso es lo que precisamente se busca alrededor de la interdependencia. Pero cuando ya estamos acá, observen que hay un compromiso de los trabajadores. Ya el mismo trabajador cree en la seguridad. Aquí hemos hecho un trabajo fuerte en el cambio de valores y actitudes. Por eso, mis estimados amigos, tenemos que conocernos primero para implementar la cultura, y si ya la tenemos implementada, hagamos una revisión para poder trazar unas estrategias más sólidas. Quiero referirme al tema de liderazgo, porque no puede faltar el tema de liderazgo. Liderazgo en toda digamos, el alcance, en todas sus dimensiones. Liderazgos, hay muchos estilos de liderazgo y hay modelos. A mí particularmente me gusta referirme a lo que significa el ejemplo como tal. El ejemplo
No es una de las formas de enseñar. El ejemplo es la mejor forma de enseñar. Lo que yo sé en mi hogar, lo sé porque mi papá me lo enseñó. En mi casa no había normas, no había procedimientos para llegar a la casa. Nunca había un procedimiento para para abrir la nevera. No, en mi casa hubo ejemplo. Y ese ejemplo es el que sin duda alguna muestra muchísimo. Por ello, siempre en las estrategias propongo que cuando se vayan a implementar programas de formación en seguridad y salud en el trabajo, los primeros que deben entrar en ese programa son los supervisores, son los líderes, los trabajadores después, déjenlos allí, intervénganlos en el momento del riesgo en el área, pero todo el programa, la estrategia formativa para fortalecer competencia en temas de liderazgo y de seguridad, tiene que empezar con los supervisores. Y les voy a decir un factor clave de éxito que funciona. Y es que esos supervisores después se conviertan en los tutores, en los profesores de los trabajadores. Que el que le vaya a hablar al trabajador de identificación de peligros no sea el HCE, no sea el profesional de la seguridad, no sea, digamos, alguna actividad de promoción o de prevención que nos esté apoyando la ARL. No, señor, que quien le hable y le dé una cátedra de identificación de peligros, de controles operacionales, sea su mismo supervisor. Si eso lo logramos, créanme que es una estrategia completamente ganadora, porque logramos con ello dos cosas. Primero, el trabajador sigue a su supervisor, el trabajador no sigue al HCE, no sigue al profesional, él sigue a su supervisor. Y por segundo, el supervisor queda en una posición completamente difícil de no aplicar los procedimientos, porque la palabra es algo que queda siempre. La letra escrita se puede perder, las palabras no, las promesas no se quedan. Y además recuerden esa digamos, esa famosa, no sé si pudiéramos decir frase que existe alrededor de que uno aprende el 30% de lo que lee, el 50% de lo que escucha, pero el 90% de lo que explica. Entonces, el liderazgo es importantísimo. Solamente proponer aquí de tendencia de liderazgo el que se conoce como el liderazgo persuasivo. Ese líder que inspira, ese líder que comunica, que informa, pero ese líder que influencia desde el punto de vista positivo. Ese liderazgo, digamos que todos esos valores, conocernos en la cultura de lo que somos y luego todos esos valores, conocer a las personas, por qué siguen o por qué no siguen las normas. Y de ahí en adelante seguir trabajando en conocernos mucho más, en poder nosotros medirnos en qué nivel de cultura estamos y poder establecer y conocer ese liderazgo, diseñar estrategias ganadoras para movernos de un nivel a otro, teniendo cuidado en que para hacerla sostenible tenemos que asegurarnos que sea sostenible para prevenir accidentes y enfermedades, pero también para que apalanque la sostenibilidad de la empresa. Una empresa es lo que su gente es y la meta de toda organización, voy a decirlo de esta manera y espero que les agradezco que se me interprete de la manera más profesional posible. La meta de toda organización, lo dijo el señor Eliyahu Goldratt cuando diseñó su modelo de la teoría de restricciones, la meta de toda organización es producir dinero. Eso es lo que hace sostenible el negocio hoy día. Tenemos que tener en cuenta que una vez que tenemos liderazgo y conocemos la organización y tenemos nuestro sistema de gestión, que sabemos que está alineado, el sistema trabaja para nosotros, debemos estar estableciendo estrategias, esa estrategia para movernos de un nivel de cultura a otro, estrategias para asegurar esa sostenibilidad. Porque tenemos que tener en cuenta que la siniestralidad, la legislación, todas me están empujando y las tengo que tener en cuenta para seguir manteniéndome competitivo, para seguir siendo competitivo. Tengo que tener en cuenta esto. Todo lo que esté ocurriendo me enseña, todo lo que el gobierno nos está diciendo a través de requisitos legales son extremadamente importantísimos y debo verlos como un factor clave de éxito, interpretarlos bien e implementarlos. Pero la base, la seguridad y la salud, vista desde el concepto de la sostenibilidad del negocio, tenemos que apalancarla en 4 variables. La seguridad y la salud, por un lado, nos protege y nos blinda de un riesgo jurídico.
porque tenemos que tener en cuenta que en todo momento tenemos que verificar que estamos cumpliendo toda la legislación. Siempre, en todo momento. El no cumplirla por alguna situación pudiera hacernos caer a nosotros en un riesgo y a la organización en un riesgo jurídico. Pero también la seguridad y la salud apalanca la disminución de los costos. ¿Por qué? Porque previene accidentes que le cuestan a la compañía. También para la productividad. ¿Por qué? Porque es que trabajadores ausentes impactan significativamente la productividad. Imaginémonos trabajadores especializados, técnicos electricistas, soldadores, electrónicos, electromecánicos, es decir, operadores de equipo pesado que son especializados. Imaginémonos incapacitados, cómo se nos reduce la productividad, porque tendríamos que buscar contrataciones, la curva de aprendizaje, en fin. La productividad, porque a través de la seguridad de la salud es que se diseñan todos los programas de formación en prevención de accidentes con base en unas necesidades. Aquí la idea y en hacerla sostenible es revisarnos un poquito cuál va a ser nuestro programa de formación en seguridad de salud el año entrante. No puede ser lo mismo del año pasado ni del año antepasado. Un gerente pudiera decirnos, bueno, un momentico, ¿cuál es la estrategia de este año de formación? No, charla de esto, vamos a hacer esto. Pero es lo mismo que hicimos el año pasado, y cuando uno coloca en una gráfica, en un plano bidimensional, uno coloca todas las horas de entrenamiento, lo que ha costado en horas hombre, en dinero, y lo coloca, digamos, en tiempo abajo, una escala en el eje de las X, y arriba coloca la accidentalidad de los años, y en horas hombre dice, pero es que mira todo lo que hemos invertido en esto y que esperamos que esto nos produzca. Alguien diría, no, pero es que la formación suma para la prevención de accidentes, correcto, pero de todas maneras, la formación, si no está bien orientada y bien definida, y sobre todo si no medimos la eficacia de los entrenamientos, como nos los pide a nosotros los sistemas de gestión, el deber ser, pues seguramente vamos a estar repitiendo, y es algo que en el concepto administrativo existe, que se denomina hacer más de lo mismo. Y finalmente, la competitividad. Ese es el apalancamiento importante de lo que tiene que ver con una estrategia. Quiero concluir un poco mi conversatorio hacia ustedes, mi planteamiento, proponiéndoles estos factores clave del éxito para la sostenibilidad, enfatizando, por supuesto, en lo que he mencionado. El sistema de gestión me sirve, un buen sistema de gestión bien diseñado, bien medido, me sirve para ser sostenible. Pero permítanme extraer de allí como ese balance scorecard de una cultura de prevención. Y quiero proponerles que el primer factor clave es una estrategia corporativa. La seguridad de la salud del trabajo tiene que venir desde la corporación, desde el más alto nivel. Tiene que convertirse en una estrategia. Debe haber una gobernabilidad. ¿Quién define las normas en la organización? Tiene que haber un cuerpo, una gobernanza donde de allí, de esa gobernabilidad, salgan las normas, salgan las políticas, salgan los objetivos en seguridad. Porque en la medida en que esa estrategia sea corporativa, pues en juntas directivas, en las reuniones gerenciales se va a estar monitoreando, y eso, créanme, que va a apalancar hacia abajo, va a mover superintendentes, va a mover gerentes, va a mover directores, va a mover supervisores, trabajadores, porque el gerente ve lo que le interesa ver. Si no es una estrategia corporativa, si no hay una gobernabilidad, pues va a ser mucho el esfuerzo que tenemos que hacer. Empecemos por ahí. Esa estrategia corporativa, insisto, y perdónenme, en mis conversatorios siempre lo menciono, el responsable de la seguridad de la salud del trabajo no es ni el CISO, ni es el prevencionista, ni ellos son unos advisors, son unas personas accesoras, son unos catalizadores, son unos promotores, pero los responsables somos todos, y especialmente desde el más alto nivel. El segundo factor que quiero proponerles es definir un estilo de liderazgo. Hay que medir el estilo de liderazgo. El liderazgo, si es filial, si es democrático, si es autocrático, un liderazgo persuasivo, qué estrategias tenemos, definir, por ejemplo, un modelo de competencia para los líderes, definir ese modelo de competencia. Ahí podemos apalancarnos con psicólogos, pero tratar de definir cuál es esa es una pregunta interesante para un presidente, para un gerente, en un café que uno se tome con él, ¿cuál es el estilo de liderazgo que usted quisiera que tuvieran sus supervisores? Y él debe decir, él es el capitán del barco, él debe decir, yo quisiera que mis supervisores, desde su punto de vista liderazgo, fueran un poco más humanos, hablaran más con la gente, estuvieran más visibles. Él lo va diciendo,
Y eso ayuda a construir ese estilo de liderazgo que sea propio, que sea autóctono. No que traigamos a alguien que nos dé conferencia de liderazgo, eso suena muy bonito, no, adecuemos todo a nuestra organización, diseñémoslo nosotros mismos. Eso es más bonito cuando uno mismo prepara la comida, cuando uno mismo se reúne entre amigos y prepara el sancocho, como decimos acá en la costa. El tercer factor es la participación y la consulta. Es que quienes se accidentan son los trabajadores. Los que conocemos de ISO 45001, que es el modelo de sistema de gestión o la norma de sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, saben que la variación grandísima que tuvo respecto a la OSHA 18001 fue precisamente que parte desde un principio fundamental y es conocer el contexto. Y ese contexto, que es conocer, digamos, todos los grupos de interés, las necesidades y expectativas, de ahí en adelante nos enmarca, hay otro marco interesante y es el liderazgo y la participación y la consulta. Quienes se accidentan son los trabajadores, quienes siguen los procedimientos son los trabajadores, son ellos los que deben participar, los que debemos estar informándolos, porque se van a apropiar del sistema de gestión, se van a sentir parte del sistema de gestión. Ese es el mejor beneficio. A ninguno nos gusta que nos digan, este es el procedimiento que tiene que seguir, esta es la norma que tiene que seguir. Y a partir de la fecha todo el mundo hace esto. ¿Pero por qué? Porque sí, porque así lo dio. Eso fue en la década de los 90. Estamos en el 2021 donde las organizaciones están tendiendo a ser un poco más, mucho más socialmente responsables. Participación y consulta. Montemos grupitos. Que no solamente sea el COPAS, no, además del COPAS, que es un elemento clave que nos puede apalancar toda la sostenibilidad, hombre, tengamos otro grupito de personas donde haya operadores para hacer la investigación de los accidentes, para revisar la documentación, para hacer una revisión de la matriz de peligro, pero que participen ellos como tal. Disciplina operativa, sin duda alguna. Yo soy de los que comulgo y prácticamente lo he convertido como en una bandera en mis participaciones, y es que los procedimientos no deberían ser procedimientos de seguridad, deberían ser procedimientos de trabajo, porque el procedimiento de trabajo debe llevar inmerso la seguridad, la salud, la parte del medio ambiente, todo debe estar ahí. Eso es lo que es la disciplina operativa, permítame decirlo de esta manera, es aquella ciencia que nos permite hacer lo correcto en el momento correcto. Eso es, actuar. En algunas ocasiones hemos definido la honestidad como hacer lo que tengo que hacer cuando nadie me está viendo. Y finalmente, la responsabilidad legal. Eso no podemos apartarlo. Mis estimados amigos, tenemos que tener en cuenta mucho esta responsabilidad legal, porque es que si no cumplimos los requisitos legales, pues vamos a estar en riesgo jurídico y vamos a estar, la compañía puede que esté afectada su sostenibilidad, simplemente por un tema legal. Entonces, teniendo en cuenta, en conclusión, el sistema de gestión me permite perfectamente montar hacer sostenible mi cultura. Tengan en cuenta, primero, quiénes somos, de dónde somos, cuáles son los valores de la organización. Segundo, midámonos en la cultura. Tercero, definamos una estrategia corporativa. ¿Quién la va a liderar? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Y midámoslo, movámoslo de esta cultura a la otra cultura. Cuarto, tengamos en cuenta lo que se conoce como la disciplina operativa. Tengamos en cuenta el estilo de liderazgo. Y todo eso que les he mencionado en varios slides se los concluyo aquí. Extraigo ese balance scorecard: estrategia corporativa, el liderazgo, la participación y la consulta, la disciplina operativa y la responsabilidad legal. Quiero pues ya con esto cerrar mi intervención, no sin antes nuevamente agradecerles y por supuesto esperando y deseando haber sido claro en las ideas que les he presentado de la forma más responsable, como debe hacerse, digamos, en estos eventos tan importantes, y al mismo tiempo, pues, augurarles éxitos, porque a través de estos congresos también hacemos cultura sostenible. Muchas gracias. Ingeniero Oscar, no, a usted muchísimas gracias. Estupenda conferencia, muy práctica, muy de lo que en realidad se debe hacer, pues, la academia unido a la práctica. Estupenda, muchas gracias. Jennifer, no sé si tienes preguntas en el chat o ahí en el auditorio.
de pronto, ingeniero, me ayuda a conectarlos allá eso. Gracias. Audio. Gracias. Sí, en especial agradecer al ingeniero Oscar, porque es frecuente la queja en los eventos y congresos, porque siempre se dicen, y los gerentes no vienen, y los gerentes, pues aquí estuvo un señor gerente diciéndonos cómo ha logrado que su empresa avance y dándonos las pautas. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Contentísimo. Los comentarios en el chat, tanto del Face como en los chats internos, pues son muy elogiosos, y creo que tenemos por ahí una pregunta que nuestro compañero Ricardo le va a formular. Sí, ingeniero Oscar, muchísimas gracias. Realmente espectacular todo lo que nos ha comentado, nos ha contado, y con base en la experiencia que se tiene en tan importante sector donde usted lo lidera con gran éxito, la seguridad y la salud en el trabajo. Por acá tenemos un compañero muy activo que nos ha escrito, Juan Pablo Ramírez Gaitán. Él comparte plenamente lo que nos dice el ingeniero Oscar, y además nos hace algunos aportes en los cuales nos recalca que la normatividad es un valor reactivo y debemos es generar un elemento proactivo, buscando la integración por su bienestar general, realización personal y propósito de vida, incentivando al trabajador, llevándolo al estado emocional de querer estar en su sitio de trabajo. Si el trabajador se siente parte integral de ese sistema, este trabajador seguramente tendrá una cultura de seguridad propia que le evite accidentes y eventos. Asimismo nos dice Juan Pablo que hay que definir si los trabajadores están alineados con sus sueños e ideales. Es tratar de llegar como esa parte humana que nos decía el ingeniero Oscar al final de la conferencia, qué es lo que quiere el presidente y hacia dónde lo busca. Mil gracias al ingeniero Oscar y a Juan Pablo Ramírez por esos aportes que nos han hecho, y yo creo que ha sido una jornada fabulosa y una experiencia exitosa que nos ha compartido, ingeniero. Muchísimas gracias y buena tarde. Y no podríamos dejar ir al ingeniero Oscar sin lanzarle una especie de reto. En la academia venimos conversando y discutiendo sobre cómo unir los aspectos financieros con la prevención de accidentes y enfermedades laborales, o sea, seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, estamos pensando una loca idea, hacer un congreso e invitar ponentes, directivos de empresas, gerentes de bancos o financieros, para que nos hablen sobre estos aspectos de presupuesto, lo que en academia a veces no nos enseñan, y cómo se logra a través de esos presupuestos comprometer a los gerentes, etcétera. Y nos gustaría tenerlos a usted presente, ingeniero. Entonces, nuestra invitación, que esperamos que nos diga que sí, para cuando lo estemos organizando con la Universidad del Tolima, hacerse la extensiva, porque quedamos muy agradados y muy satisfechos con su exposición. Muy amable, ingeniero, muy amable. No, gracias a ustedes, de verdad que sí. Para mí esto es una oportunidad. Ojalá que después de esta pandemia pues tenga la oportunidad de estar allá conociendo la Universidad del Tolima. Muchas gracias. Claro. Y nos veremos en los próximos eventos internacionales de ASONAP. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Muy formal.